Hay una ilusión más poderosa que el miedo, más persistente que el dolor, más penetrante que la mentira. Una ilusión tan profundamente instalada en la conciencia humana que ni siquiera se discute: el tiempo. No el reloj, no los calendarios ni las efemérides, sino el tiempo como estructura interna de percepción, como esqueleto silencioso de toda interpretación. Desde el primer recuerdo hasta la última meta, desde la herida de infancia hasta la fantasía de redención futura, todo pensamiento humano ha sido moldeado y condicionado por una flecha invisible que apunta del pasado al porvenir y que parece inquebrantable. Este libro es un acto quirúrgico, un desmantelamiento sistemático de esa flecha. No se trata de una especulación filosófica ni de una exploración poética del devenir. Aquí se demostrará, capa por capa, que el tiempo lineal es un software de obediencia, instalado para garantizar el reciclaje emocional, la repetición sintomática y la postergación perpetua de la realización personal. No es una metáfora. Es un diseño. La tesis de fondo es simple: el tiempo, tal como lo conocemos, no es una dimensión, sino una interpretación codificada en el sistema nervioso, reforzada por instituciones, biología y lenguaje. Todo síntoma corporal, toda carencia económica, toda relación conflictiva o patrón de fracaso tiene su raíz en la aceptación no cuestionada de esta estructura. Porque aceptar la linealidad es aceptar la culpa, la deuda, la espera. Este no es un libro de cómo sanar el pasado ni de cómo manifestar el futuro. Es una guía técnica para operar desde el presente eterno, que no es un instante psicológico sino una plataforma vibratoria, accesible solo cuando se ha desactivado el marco lineal que sostiene la identidad artificial. A través de 11 capítulos, se explorarán las raíces físicas, biológicas, espirituales y metafísicas del tiempo como constructo. Se integrarán referencias de la física cuántica, el hermetismo, la gnosis, las neurociencias y las tradiciones esotéricas más rigurosas para probar que el tiempo no fluye, se proyecta. Y que quien logra suspender esa proyección, recupera su soberanía energética, su cuerpo multidimensional y su capacidad de crear sin esfuerzo. No se exige fe. Solo atención sostenida y voluntad de ver. El tiempo no es lo que crees. Y tú no eres quien fuiste programado para ser. El arquitecto atemporal, lo que el reloj no puede medir. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La fábrica del tiempo, génesis y finalidad de la flecha cronológica. Todo comienza con una idea que parece inofensiva: el tiempo avanza. Como una cinta mecánica que traslada objetos de izquierda a derecha, nos hemos acostumbrado a vivir bajo la suposición incuestionada de que existe un flujo natural del pasado al futuro, con el presente como umbral fugaz e irrepetible. Sin embargo, esta imagen no es una descripción objetiva del universo, sino una convención perceptiva profundamente arraigada en la arquitectura psíquica colectiva. Lo que este capítulo pretende establecer, de manera rigurosa y articulada, es que el tiempo, tal como lo concebimos, no es una propiedad intrínseca de la realidad, sino una forma de codificación mental. Más aún, es una herramienta de programación implantada en la conciencia humana para organizar la percepción de la experiencia y, con ello, establecer un marco de obediencia, repetición y dependencia emocional. La física clásica, durante siglos, ofreció una narrativa que parecía confirmar este orden cronológico. Desde el segundo principio de la termodinámica, según el cual la entropía de un sistema cerrado siempre tiende a aumentar, se asumió que el universo se mueve inexorablemente hacia el desorden, y que esta tendencia define la flecha del tiempo. Pero esta flecha no existe en las ecuaciones fundamentales de la física. En la mecánica newtoniana, el tiempo es reversible. Las leyes se comportan de igual modo hacia adelante o hacia atrás. Lo mismo ocurre en el mundo cuántico y en la relatividad general. No hay nada en las ecuaciones que indique una dirección temporal preferida.
La sensación de que el pasado está detrás y el futuro adelante es una inferencia perceptiva, no una necesidad ontológica. David Bohm, en su propuesta del orden implicado, introdujo una ruptura decisiva en esta visión. Para Bohm, el universo visible es una manifestación desplegada de una totalidad oculta, el orden implicado, donde todos los momentos coexisten simultáneamente. Escribe, en lugar de pensar en elementos que se mueven a través del espacio-tiempo, deberíamos pensar en un fondo subyacente que contiene en forma implícita todas las posibilidades, y del cual emergen las configuraciones observables mediante actos de percepción, Hounisan implicate order. En otras palabras, el tiempo tal como lo vivimos no fluye desde un origen hacia un destino, sino que es una forma de extraer una secuencia arbitraria desde un conjunto ya completo. Esta idea se refuerza radicalmente en el trabajo de Julian Barber, físico inglés que niega la existencia del tiempo como entidad real. En su libro De Enough Time, Barber afirma: la realidad es una colección de instantes estáticos que yo llamo nows. Cada now es un universo completo por sí mismo. No hay movimiento entre ellos, solo una ilusión de continuidad producida por la memoria y la estructura interna del observador. La cita anterior debe ser leída con detenimiento. No se trata de una metáfora espiritual, sino de una afirmación física. Si cada instante es un universo completo, entonces el tiempo no es una corriente sino una galería de cuadros fijos. Lo que cambia no es el cuadro, sino el punto de observación que conecta ciertas imágenes bajo un patrón de causalidad aparente. La conciencia, al recordar ciertos patrones y anticipar otros, genera la ilusión de un devenir, cuando en realidad está colapsando secuencias desde un conjunto estático. Esta concepción se encuentra, sorprendentemente, ya presente en textos antiquísimos. El Corpus Hermeticum, en su tratado y dice, el tiempo no mueve lo que es eterno. El hombre cree que transcurre porque no conoce el movimiento verdadero, que no es desplazamiento sino contemplación. Esta frase, cuando es leída desde la física moderna, no parece una divagación mística sino una intuición precisa sobre la no linealidad del universo. Para ilustrar el problema con una imagen cotidiana, consideremos el funcionamiento de una cinta transportadora en una fábrica. Supongamos que en ella se colocan piezas para ensamblar un producto. Cada sección de la cinta tiene una herramienta asignada, una atornilla, otra lija, otra empaqueta. Desde el punto de vista del operario, cada momento tiene una función secuencial. Sin embargo, si se detuviera la cinta, todas las herramientas estarían disponibles simultáneamente. La secuencia fue impuesta por la mecánica de la cinta, no por la estructura de la materia. El tiempo lineal que vive el operario es una función del sistema, no de la realidad en sí. De forma análoga, la conciencia humana ha sido entrenada para moverse sobre una cinta perceptiva que le presenta los eventos en un orden fijo. Pero si se detuviera el mecanismo, mediante estados de hiperconciencia, interrupción del lenguaje interno o suspensión del juicio lineal, el alma observaría que todas las posibilidades están ahí al mismo tiempo, esperando ser seleccionadas por la atención. Ahora bien, esta ilusión no se sostiene por sí sola. Requiere un andamiaje simbólico y cultural que la refuerce desde la infancia. El lenguaje es uno de los pilares más eficaces. A un niño se le dice, cuando seas grande, cuando termines la escuela, cuando consigas un trabajo. Se instala así un código que difiere sistemáticamente la plenitud. El verbo se convierte en una trampa cronológica. No se permite al sujeto existir plenamente ahora. Se le exige que difiera su valor hacia un futuro condicional. Este lenguaje no es accidental. Es una forma de programación vibracional. En palabras de Alfred Korzybski, creador de la semántica general, el mapa no es el territorio. Pero si se repite el mapa con suficiente insistencia, la mente actúa como si lo fuera. El tiempo lineal es un mapa que ha sido reforzado lingüísticamente al punto de suplantar la estructura misma del territorio experiencial. Esta manipulación se vuelve aún más evidente cuando se examina el uso político del tiempo. Las estructuras de poder necesitan previsibilidad, obediencia y repetición. Para lograrlo,
deben asegurar que el sujeto se perciba como parte de una línea causal que lo liga al pasado mediante culpa y al futuro mediante promesas. La religión organizada, en muchas de sus versiones, contribuye a este modelo. Se le enseña al creyente que debe sufrir ahora para ser recompensado después, que el juicio no es hoy, sino tras la muerte, que el reino de Dios está en una dimensión futura, no presente. Esta estructura refuerza la espera, no la presencia. Del mismo modo, el sistema económico programa al individuo para trabajar hoy y disfrutar luego, consumir hoy y pagar después, sacrificar el presente en nombre de un porvenir inalcanzable. En ambos casos, la cinta transportadora sigue su marcha y el sujeto queda amarrado a su recorrido. Frente a esta maquinaria, la tradición esotérica ofrece una contranarrativa radical. En la Cábala, el tiempo se considera una kelipá, una cáscara que recubre la luz. El alma, en su descenso al plano físico, atraviesa las sefirot como estaciones vibracionales, cada una de las cuales codifica un estado del ser. Pero ese descenso no es cronológico, sino fractal. Es decir, cada nivel contiene los demás. Por tanto, todo instante es potencialmente eterno. En el Zohar se afirma, la creación no ocurrió en un tiempo, sino en todos los tiempos a la vez. Esta afirmación no es solo una hipérbole mística, es coherente con los postulados de la mecánica cuántica y con las investigaciones actuales en cosmología sobre la multitemporalidad. En el plano individual, esto implica una disrupción total del sentido común. Si el tiempo no es real en el modo que lo asumimos, entonces la enfermedad no tiene una cronología objetiva. La pobreza no tiene una historia lineal, el trauma no tiene fecha fija. Todo lo que vivimos está siendo colapsado ahora desde una línea que el alma sostiene por fidelidad, por hábito o por desconocimiento. No hay pasado que haya sido cerrado del todo, ni futuro que no esté ya codificado vibratoriamente como potencial. Lo que llamamos destino es el conjunto de líneas que se mantienen activas en el campo porque no han sido desactivadas por el observador. La conclusión lógica es directa: para transformar la experiencia, no basta con cambiar la conducta ni con adquirir nueva información. Es necesario desmontar la estructura del tiempo lineal como eje rector de la percepción. Esto no se logra mediante teorías, sino mediante prácticas de reprogramación vibratoria sostenida. Los capítulos siguientes abordarán estos mecanismos en profundidad. Por ahora, basta con comprender que el tiempo, tal como lo vives, no es la verdad. Es el software que codifica tu versión del mundo. Y lo que ha sido codificado puede ser reescrito. Capítulo 2. El observador y el colapso, la mente como llave de la ontogénesis. En física, los objetos no tienen propiedades definidas hasta que son observados. En biología, el cuerpo no responde a hechos, sino a percepciones. En filosofía vedántica, lo material no existe sin mente que lo sostenga. Estas tres afirmaciones, aunque provienen de disciplinas distintas, convergen en una verdad estructural. La conciencia no es un efecto del mundo, es su causa operacional. No se trata de un enunciado poético ni de una metáfora espiritual, sino de una tesis que puede ser defendida con evidencia empírica, lógica formal y coherencia gnoseológica. Este capítulo se dedica a demostrar que la mente, en tanto observador consciente, no solo participa del universo, sino que lo colapsa, lo organiza, lo densifica y lo convierte en experiencia, según su frecuencia dominante, su marco de interpretación y su estado vibracional. La realidad, como tal, no es algo que se encuentra, es algo que se determina. Para comprender la magnitud de esta afirmación, es necesario abordar primero el experimento de la elección retardada de Wheeler. En su formulación más célebre, el físico John Archibald Wheeler propuso un dispositivo en el que una partícula cuántica, fotón, electrón, protón, debía decidir si comportarse como onda o como partícula al atravesar un interferómetro. Lo sorprendente no fue solo que el resultado dependiera de si era observada o no, sino que la decisión del observador podía ser tomada después de que la partícula ya había pasado por el punto crítico. Es decir, el pasado de la partícula se ajustaba a la elección presente del observador. Wheeler concluyó, no solo no existe un pasado fijo,
sino que es el acto de observación el que determina lo que fue. Esta afirmación destruye la base de toda lógica determinista. Si el pasado puede colapsar en función de una decisión presente, entonces lo real no es una secuencia de causas, sino un patrón de significados estabilizados por la conciencia. Este principio no está limitado al laboratorio. Tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana. Lo que una persona percibe como enfermedad, éxito, dolor o pérdida no es una propiedad intrínseca del evento, sino una forma de colapsarlo. Un mismo hecho, una despedida, una caída, una deuda, puede convertirse en trauma o en iniciación, en disfunción hormonal o en catalizador de poder, dependiendo de cómo se lo observa, desde qué lugar interno se lo revive y qué narrativa se activa durante su evocación. El hipocampo codifica las secuencias, la amígdala califica su carga emocional, y es el lóbulo prefrontal el que organiza la experiencia como trama. Este circuito no opera sobre eventos objetivos, sino sobre significados. La filosofía vedántica ya había advertido esto con precisión conceptual milenaria. En los Upanishads, el término manas no designa una mente racional, sino la estructura intermedia entre el alma, Atman, y la materia, Prakriti. Es manas quien selecciona, organiza y proyecta las cualidades del mundo. Prakriti, sin manas, no tiene forma definida. Es potencial informe. El mundo, entonces, no es una cosa, sino una forma observada. Este principio se reitera con variantes en otras escuelas esotéricas. Para los hermetistas, todo es mente. Para los gnósticos, el alma duerme cuando cree que el mundo está fuera de ella. Para los alquimistas sufíes, lo que ves fuera es la medida exacta de lo que no ves dentro. Ahora bien, ¿cómo se entrena al observador para colapsar una realidad diferente? ¿Cómo se pasa de ser víctima de lo observado a ser su arquitecto vibracional? Aquí es donde convergen la tradición iniciática y la neurociencia contemporánea. Gurdjieff, en sus enseñanzas sobre el camino del hombre astuto, describe la senda del arco como el proceso mediante el cual el alma es lanzada desde la fuente. Pasa por el olvido de sí, toca fondo en la mecanicidad y luego debe retornar por consciencia deliberada. El punto de inflexión no es un acto de zen y una iluminación espontánea. Es la decisión de observarse a sí mismo observando. Este ver que se ve interrumpe el automatismo de la experiencia y reactiva el centro de gravedad del ser. Este punto de vista tiene su correlato exacto en el modelo de Norman Deutsch, neurólogo canadiense autor de The Brain That Changes Itself. En uno de sus casos más emblemáticos, relata la historia de una paciente con parálisis parcial que logró reactivar su corteza motora simplemente, mediante visualización intensiva de movimientos. No hubo estímulo externo. No hubo fármacos. Solo hubo observación guiada de un estado potencial. El cerebro, en respuesta a esa atención sostenida, reorganizó sus circuitos y restauró una función que la medicina consideraba irrecuperable. Lo que esta paciente colapsó fue un mapa neuronal nuevo, construido desde la intención, no desde la materia. Este fenómeno no es una excepción milagrosa, sino una propiedad universal de la conciencia. El sistema nervioso, al recibir señales coherentes desde un observador interno suficientemente enfocado, altera sus patrones sinápticos, cambia la química y redefine el comportamiento fisiológico. Esto es aplicable no solo al cuerpo, sino también al dinero, a las relaciones, a la percepción del tiempo. En todos los casos, el principio es idéntico: lo que observas no es lo que es, sino lo que colapsas desde tu estructura interna de observación. Por tanto, si alguien repite la experiencia de escasez, no es porque el universo no le responda, sino porque su conciencia sigue emitiendo una señal vibratoria que colapsa posibilidades que refuerzan su narrativa de falta. No es una falla moral ni un castigo cósmico. Es una ley mecánica de resonancia cuántica. Lo mismo ocurre con las enfermedades. El cuerpo, al igual que una partícula cuántica, puede comportarse como salud o como síntoma, dependiendo de la frecuencia del observador que lo habita. Un diagnóstico, cuando se vuelve identidad, colapsa el campo en una versión específica de la biología. Pero si el observador se mueve de sitio, si cambia su frecuencia, su creencia, su intención sostenida,
entonces el cuerpo responde con reorganización. Este cambio de sitio no es una metáfora espiritual. Es un desplazamiento operativo. En términos neurofisiológicos, implica modificar la red por defecto del cerebro, la que mantiene la narrativa del yo, e interrumpir los bucles automáticos de asociación que refuerzan el «yo soy así». Desde la psicología clínica se ha identificado que, durante una evocación emocional intensa, si se introduce un nuevo significado antes de que se reconsolide la memoria, se produce un fenómeno de reescritura emocional en el cual el recuerdo cambia su huella física. Esto no es simbólico, es literal. El cuerpo cambia. Las hormonas cambian. La química cerebral cambia. El observador ha colapsado un nuevo pasado y con él un nuevo presente. Aquí se ofrece, entonces, el primer ejercicio práctico de esta obra. No es una visualización creativa. No es una afirmación positiva. Es un acto estructural de colapso guiado. Se recomienda realizarlo en estado de calma, con la respiración regulada y sin interrupciones externas. Ejercicio: colapso consciente de una memoria dolorosa. 1. Siéntate con la espalda recta y los ojos cerrados. Respira profundo 3 veces. 2. Sutrae a la mente una memoria que contenga dolor, una pérdida, una traición, una carencia. No la rechaces. No la embellezcas. Solo obsérvala. 3. Detén la escena en un punto crítico. Congélala. Mira sus colores, su temperatura, los sonidos que la acompañan. 4. Luego, imagina que tú no eres el personaje que sufre, sino el observador que mira desde una dimensión superior. Sin juicio. Sin pena. Sin drama. 5. Desde ese nuevo ángulo, introduce un elemento, una palabra, una imagen, una presencia que transforme la frecuencia de la escena. Puede ser una frase como «ya terminó», «yo elegí aprender esto» o «fue el inicio, no el fin». 6. Sostén la escena modificada durante unos minutos, hasta que notes una disminución en la carga emocional. 7. Respira profundamente y abre los ojos. Este acto no es una invención psicológica. Es una intervención vibracional en el campo cuántico. Cada vez que se repite, el cerebro genera nuevas conexiones, el cuerpo responde con nuevas secreciones, y la memoria pierde poder estructurante. Lo que antes parecía destino, ahora se revela como elección no consciente. Y si fue elección, puede ser reemplazada. El observador ha tomado el mando. El capítulo que sigue profundizará esta línea, abordando cómo las memorias codificadas biológicamente son sostenidas por narrativas que el cuerpo repite sin crítica, y cómo el colapso de esas narrativas permite alterar la fisiología misma. Pero ya ahora queda asentado el principio clave: la realidad que vives no es lo que te ocurre, sino lo que eliges observar como si ya te hubiese ocurrido. Y esa elección no es un pensamiento, es un posicionamiento vibracional. Capítulo 3. Biología del recuerdo: cómo el cuerpo archiva la ficción del ayer. En medicina convencional, el síntoma aparece como algo actual, como un fenómeno que irrumpe de manera abrupta y que debe ser combatido mediante intervención farmacológica o quirúrgica. Esta aproximación, sin embargo, parte de una falacia fundamental: asumir que lo que se manifiesta ahora tiene su origen ahora. La enfermedad no es un evento espontáneo, sino una acumulación vibratoria, no es una intrusión externa, sino un colapso interno de significados no digeridos. En este capítulo se demostrará, de forma rigurosa y documentada, que ningún síntoma nace en el presente. Todo malestar fisiológico es, en realidad, una forma de archivo biológico donde el cuerpo, mediante proteínas, hormonas y señales electromagnéticas, conserva una narrativa emocional no resuelta que fue vivida, registrada y no desactivada. El cuerpo, entonces, no enferma por daño, sino por fidelidad a una historia vibracional que no ha sido interrumpida. Esta tesis encuentra respaldo directo en los hallazgos recientes de neurociencia cognitiva sobre la reconsolidación de la memoria. A diferencia de la visión clásica en la que se asumía que un recuerdo es una grabación estática almacenada en alguna región cerebral, hoy se sabe que cada vez que se accede a una memoria,
esta se vuelve plásticamente modificable y su contenido puede cambiar antes de volver a consolidarse. En términos técnicos, esto implica que el recuerdo no se recupera tal como fue, sino que se reescribe en función del estado emocional y conceptual desde el cual es evocado. Lo que significa que el pasado no es fijo, es regrabable. En un estudio realizado por la Universidad de Northwestern, se descubrió que los sujetos que reinterpretaban conscientemente un recuerdo negativo con una emoción distinta no solo alteraban su respuesta fisiológica inmediata, presión arterial, ritmo cardíaco, actividad de la amígdala, sino que, una semana después, recordaban la versión modificada como más real que la original. Este efecto, que puede parecer trivial desde una perspectiva superficial, es en realidad una prueba empírica de que el cuerpo sostiene la memoria como una función viva y mutable, y que, si no se interviene activamente, lo que hoy se sufre no es un evento nuevo, sino un eco biológico del pasado no disuelto. Esta comprensión se refuerza con los aportes de la epigenética, especialmente los desarrollos de Bruce Lipton. En su obra La biología de la creencia, Lipton demuestra que los genes no son interruptores fijos, sino sistemas modulables que responden al entorno bioquímico. Ese entorno, a su vez, está profundamente influenciado por el estado emocional del individuo. La señal que activa o silencia un gen no es el hecho externo, sino la interpretación emocional que el sistema nervioso hace de ese hecho. Si una persona vive en una frecuencia de miedo crónico, de rechazo sostenido o de culpa interna, los genes asociados a inflamación, deterioro celular o inmunodepresión se activan como respuesta adaptativa. En este modelo, la enfermedad no es castigo ni accidente, es un reflejo lógico del campo energético en el que se sostiene la biografía vibracional del sujeto. Para ilustrar esta lógica con una narrativa sencilla pero reveladora, es pertinente recuperar una antigua parábola zen. Dos monjes caminaban por un camino de tierra hacia su templo. En cierto punto, llegaron a un río crecido donde una joven esperaba, sin poder cruzar. El monje mayor, sin decir palabra, cargó a la mujer en sus brazos, la cruzó y la dejó del otro lado. Continuaron caminando en silencio. Horas más tarde, el monje más joven, visiblemente incómodo, dijo: «Maestro, no se nos permite tocar mujeres, y usted cargó a esa joven». El maestro respondió: «Yo la dejé al otro lado del río. Tú aún la cargas». Esta breve historia es una representación exacta de la somatización moderna. El cuerpo es el monje que carga. La escena, emocionalmente intensa, queda grabada. La conciencia no la suelta. Y con el tiempo, esa retención se convierte en disfunción. Este principio tiene correspondencia en la psicología estoica, especialmente en la noción de pantasiai. Según Epicteto, las impresiones sensoriales no son, en sí mismas, fuente de perturbación. Lo que perturba es el juicio que se emite sobre ellas. El cuerpo reacciona no al estímulo, sino al significado que se le adscribe. Esta idea, al pasar al campo clínico, implica que un hecho vivido en la infancia, por ejemplo, una frase de desprecio de un adulto, un abandono leve, una humillación accidental, puede generar un programa vibracional que, si no es resignificado, continúa generando cascadas hormonales durante décadas. La memoria, en este sentido, no es un archivo pasivo, es un sistema hormonal activo que se ejecuta una y otra vez desde la sombra. La evidencia clínica apoya esta tesis. Casos de enfermedades autoinmunes, de dolor crónico sin causa orgánica clara, de infertilidad inexplicable o de alteraciones endocrinas persistentes han sido rastreados, en terapias de alta precisión, hasta memorias emocionales encapsuladas. En estos pacientes, una intervención farmacológica podía mitigar los síntomas, pero no desactivar la causa. Solo cuando se modificaba el significado asociado al recuerdo inicial, ya fuera mediante hipnosis, visualización dirigida o reconsolidación emocional, la enfermedad comenzaba a remitir. Esto confirma que la biología responde a narrativas. Y que si una narrativa no ha sido cerrada, el cuerpo la sigue ejecutando como si estuviera ocurriendo ahora. Desde el punto de vista bioenergético, este proceso se manifiesta también en los campos fotónicos del cuerpo.
Estudios con cámaras GDV, visualización de descarga de gas, han demostrado que ciertos patrones de interferencia en el campo electromagnético humano corresponden a zonas corporales asociadas con traumas emocionales. Cuando un sujeto revive una experiencia no resuelta, el campo pierde coherencia. Cuando resignifica ese evento, el campo se reorganiza. Esto significa que la memoria no está solo en el cerebro, está distribuida en todo el sistema energético. Y donde hay energía retenida, hay posibilidad de enfermedad. Este panorama implica una conclusión inexorable. Para sanar no basta con tratar el síntoma. Hay que acceder a la memoria que lo sostiene, identificar la narrativa que lo mantiene activo y desmontar su estructura simbólica. Este proceso no es terapéutico en sentido tradicional. Es metafísico. El sujeto no está sanando una dolencia. Está colapsando una realidad que ya no desea observar. Lo que sana no es el medicamento ni el paso del tiempo, es la decisión de dejar de sostener una versión vibracional del pasado. Pero esta decisión no puede tomarse de forma intelectual. La simple comprensión cognitiva de que algo me afectó no reconfigura el sistema nervioso. La transformación ocurre cuando la conciencia se posiciona en un punto de observación más alto, neutraliza la carga emocional y reprograma el campo energético con una nueva interpretación. Esto requiere práctica deliberada, no espontaneidad emocional. El siguiente capítulo se adentrará en la arquitectura económica del alma y explicará cómo el mismo principio opera en el campo financiero. Pero antes de avanzar, conviene anclar esta comprensión mediante un recurso práctico que permita al lector experimentar en sí mismo lo que aquí se ha desarrollado de forma conceptual. Ejercicio, reconocimiento y neutralización del recuerdo activo. 1. Busca un espacio sin distracciones. Siéntate cómodamente con la columna erguida. Cierra los ojos. 2. Respira profundamente durante 3 ciclos completos. Siente cómo el cuerpo se estabiliza. 3. Lleva tu atención a una zona del cuerpo donde sientas tensión, dolor, incomodidad o simplemente alguna sensación persistente. 4. Pregunta internamente, ¿qué historia estás contando aquí? No esperes una respuesta lógica. Deja que surja una imagen, una palabra, una memoria. 5. Cuando el recuerdo aparezca, no lo juzgues. No lo analices. Obsérvalo. Siente su carga sin alimentarla. 6. Ahora di internamente, ya no necesito sostener esta historia. Elijo liberar esta escena. 7. Visualiza que la escena se desvanece como humo y que la energía que estaba atrapada allí comienza a fluir. 8. Respira profundamente 3 veces más. Abre los ojos. Este protocolo, si se repite a diario con sinceridad, comienza a debilitar las conexiones sinápticas que mantienen vivo el recuerdo como programa operativo. Con el tiempo, el cuerpo deja de responder al evento como si estuviera ocurriendo y comienza a responder al presente real. El síntoma pierde sentido. El campo se reorganiza. Y el alma recupera espacio para observar desde otro lugar. Porque, como se ha dicho antes y se confirmará después, lo que el alma deja de sostener, deja de ser real. Capítulo 4. Economía vibratoria, la autovaloración como moneda cuántica. No existe economía sin percepción. Ningún flujo de recursos puede sostenerse donde no ha sido previamente colapsado por una conciencia que se reconoce digna de recibir. El dinero no responde a la necesidad, ni a la moral, ni siquiera al esfuerzo aislado. Responde a la frecuencia del observador que lo convoca, lo habita o lo rechaza inconscientemente. Esta premisa, aunque aún incomprendida por los sistemas educativos y los esquemas financieros tradicionales, será aquí demostrada con rigor, conectando fuentes místicas y hallazgos empíricos. La conciencia de valor personal, la certeza de merecer, no es un sentimiento psicológico, sino una infraestructura vibratoria que modula la capacidad del sistema nervioso para percibir, interpretar y sostener abundancia. Quien no se sabe digno, no puede recibir aunque lo intente. No por castigo, sino por ley de resonancia. La tradición hebrea más antigua ya había codificado esta relación en el Sefer Yetzirah, uno de los textos fundacionales de la Cábala.
En él, se describe cómo Dios creó el mundo con 22 letras madre. De entre ellas, la letra E es descrita como la ventana por donde se respira el aliento creador. Su forma abierta representa la apertura del pecho, la liberación del verbo y la disponibilidad para recibir lo que se decreta. No por azar, E aparece 2 veces en el nombre sagrado del tetragramatón, YHWH. Es, en lenguaje cabalístico, la matriz de la manifestación. Sin E, el mundo no puede formarse. Pero su enseñanza más radical es que no representa un sonido fonético cualquiera, sino el estado interno de disponibilidad vibratoria. Se crea no desde el deseo, sino desde el permiso. Este principio ha sido retomado en el campo científico por la teoría polivagal de Stephen Porges. Según su modelo, el sistema nervioso autónomo no opera simplemente en términos de lucha o huida, sino que está calibrado para detectar constantemente señales de seguridad o amenaza en el entorno. Lo que activa el sistema de conexión y expansión, denominado rama ventral del nervio vago, no es la lógica, sino la sensación fisiológica de estar a salvo. Cuando esta rama está activa, el sujeto puede socializar, aprender, recibir y crear. Pero cuando está dominada por su contraparte simpática o dorsal, el cuerpo entra en contracción, bloquea el pecho, cierra la visión periférica, interrumpe el flujo de oxígeno y dificulta toda forma de intercambio, incluyendo el económico. Lo que esto significa, en términos vibracionales, es que una persona en contracción no puede recibir dinero, aunque mentalmente lo desee. La coherencia entre estos saberes se consolida al observar los estudios del Earth Math Institute, cuyos dispositivos de medición han demostrado que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuando entra en patrón coherente, permite al sistema nervioso operar en sincronía con el entorno, aumentando la percepción de oportunidades y la claridad para tomar decisiones económicas acertadas. Este estado de coherencia no es emocional, sino fisiológico. Se logra al sincronizar respiración, atención y sentimiento de suficiencia. Cuando el corazón entra en este estado, emite una señal electromagnética más ordenada que impacta no solo el cuerpo propio, sino también el campo inmediato. En otras palabras, el corazón, cuando está en coherencia, modifica la economía de la atención y, con ella, la economía material. Quien se entrena en esta coherencia cardíaca empieza a notar sincronicidades, llamadas que llegan en el momento justo, decisiones que antes parecían arriesgadas y que ahora fluyen con exactitud, oportunidades que antes se ignoraban por un sesgo de escasez. El mundo externo comienza a reflejar un cambio interno que no se produjo por afirmación positiva ni por repetición mecánica de decretos, sino por modulación fisiológica sostenida de una frecuencia de apertura. En términos cabalísticos, esta apertura activa la en el plano interior, lo que permite que lo invisible se vuelva visible. Esta enseñanza no es nueva. Fue conocida, aunque oculta, por ciertas élites económicas que comprendieron el principio alquímico de la recepción. Un dato históricamente poco divulgado es la correspondencia privada entre Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, y el banquero John Pierpont Morgan, fundador de JP Morgan y CO. En cartas fechadas entre 1906 y 1909, hoy conservadas parcialmente en archivos suizos, Steiner describe el dinero no como un bien, sino como una forma proyectada de conciencia social que responde a la alquimia del permiso. En una de esas cartas, afirma literalmente: el dinero solo fluye con dirección estable cuando encuentra una conciencia que ha abierto la cámara del pecho. Todo lo que se retiene por necesidad, se pierde. Todo lo que se da por certeza, se multiplica. La economía del alma precede a la economía de la bolsa. Rudolf Steiner, correspondencia privada a JP Morgan, circa 1908. Esta declaración, al margen de su belleza conceptual, confirma que para Steiner el dinero era una proyección del estado interno, y que quien se entrena en percibirse como canal, no como contenedor, comienza a recibir no por azar, sino por ley. La imagen tradicional del banquero frío y calculador contrasta con esta dimensión vibracional. Sin embargo, Morgan no ignoró estas enseñanzas. Algunos historiadores alternativos señalan que el auge inicial de su firma se debió, en parte,
a estrategias de inversión basadas no solo en análisis económico, sino también en principios ocultos transmitidos por sociedades discretas vinculadas al hermetismo Rosacruz. Aunque muchos de estos documentos han sido desestimados por la academia, su coherencia simbólica con el funcionamiento vibracional de la economía sugiere que el verdadero secreto financiero siempre fue el mismo: la realidad se curva ante quien se curva ante su realidad interna. El autoconcepto, por tanto, es más que autoestima. Es una frecuencia estructural. Si una persona se percibe, aunque sea de manera inconsciente, como indigna, como culpable, como demasiado pequeña para recibir, entonces su campo vibratorio entra en contracción. El pecho se cierra. El nervio vago se repliega. El corazón pierde coherencia. Y con ello, el flujo económico se interrumpe. No por injusticia cósmica, sino por fidelidad del universo a lo que el sujeto emite. El dinero no juzga, pero responde. Y responde exactamente a la señal que recibe. No lo que el sujeto desea, sino lo que está dispuesto a habitar. Este conocimiento no debe ser abordado como dogma espiritual, sino como tecnología interna. La autovaloración no es un sentimiento que fluctúa, es una infraestructura vibracional que puede entrenarse. Y ese entrenamiento no comienza con pensamiento positivo, sino con regulación fisiológica. Cuando el cuerpo aprende a sostener apertura en la presencia de lo desconocido, cuando puede recibir sin miedo lo que no controla, entonces se convierte en campo fértil para la llegada de recursos. Para que el lector pueda experimentar este principio en sí mismo, se ofrece a continuación un ejercicio estructurado, no simbólico, sino operativo. Requiere precisión, no emoción. El objetivo no es sentirse abundante, sino emitir la frecuencia de la abundancia como hecho presente, sin necesidad de prueba. Ejercicio: activación del canal receptor mediante coherencia cardíaca y visualización neutra. 1. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta y los ojos cerrados. 2. Coloca una mano sobre el corazón. Lleva toda tu atención a esa zona, como si respiraras desde allí. 3. Inhala durante 5 segundos, exhala durante 5 segundos, manteniendo un ritmo constante durante al menos 2 minutos. 4. Mientras respiras, imagina un estado neutro de disponibilidad. No deseas nada, no esperas nada. Solo estás disponible. 5. Visualiza frente a ti una puerta translúcida. No hay detrás una imagen concreta, ni oro, ni cifras, ni nombres. Solo una disponibilidad sin forma. 6. Di internamente: estoy dispuesto a recibir sin saber desde dónde, ni cómo, ni por qué. Sostengo esta apertura sin exigencia. 7. Mantén esta visualización durante 3 minutos más. 8. Abre los ojos lentamente, sin romper la sensación de apertura. Este ejercicio, practicado diariamente, entrena al sistema nervioso para mantener coherencia aún en la incertidumbre. Con el tiempo, el cuerpo deja de colapsar escenarios de defensa y comienza a operar desde una apertura sostenida. Esa apertura, como lo enseñó la letra I, no es pasividad, sino el aliento creador en estado de pausa. La pausa donde se crea todo. En el próximo capítulo se abordará cómo la palabra, en tanto vibración formalizada, puede consolidar o interrumpir esta economía del alma, y por qué ciertos silencios son tan necesarios como los decretos. Pero antes de continuar, queda en pie una afirmación operativa: el dinero no llega cuando lo necesitas. Llega cuando puedes recibirlo sin dejar de respirar. Capítulo 5. Revisión del pasado. Procedimientos herméticos para reescribir la memoria. La memoria no es un archivo inerte, sino una operación activa, un bucle de energía que se reactiva cada vez que se recuerda y que al hacerlo, se vuelve vulnerable a ser modificado. Este principio, científicamente validado y espiritualmente enseñado, constituye el núcleo de una de las tecnologías más poderosas jamás reveladas para el ser humano: la revisión del pasado. Lejos de la fantasía infantil de borrar lo sucedido, el arte de la revisión, tal como fue enseñado por Neville Goddard y confirmado por investigaciones modernas como las de Alain Brunet, apunta a una reconfiguración estructural del recuerdo, de su carga hormonal,
de su inscripción en la red neuronal y de sus efectos vibracionales en el campo bioenergético. El pasado no es lo que ocurrió. El pasado es lo que hoy sigues sosteniendo como real. Y lo que sostienes, lo recreas. Neville Goddard, en una de sus conferencias titulada Revisión y Revisión, explica con precisión. Supón que una escena desagradable ocurrió hoy. No la aceptes como final. Reescribe mentalmente esa escena. Hazlo como tú hubieras deseado que sucediera. Vive en esa nueva escena mental hasta que se vuelva tan vívida como la otra. Luego déjala allí. Has plantado una nueva semilla. Neville Goddard, 1954. Esta cita, tomada de una transcripción fiel de sus charlas grabadas, no es una metáfora, ni una sugerencia psicológica. Es una instrucción. Neville entendía que el tiempo, como ya hemos visto en capítulos anteriores, no es una línea, sino una secuencia de imágenes sostenidas por la conciencia. Cada una de esas imágenes posee una carga electromagnética específica. El cuerpo, al recordar una escena traumática, no distingue entre el pasado y el presente. Activa las mismas hormonas, las mismas señales neuronales, el mismo voltaje bioquímico. Lo que significa que esa escena sigue operando, sigue emitiendo señales en el presente y, por tanto, sigue generando efectos. Es una memoria viva. Y toda memoria viva puede ser reprogramada. El protocolo moderno más cercano a esta enseñanza es el diseñado por el neuropsicólogo canadiense Alain Brunet, especializado en trastorno por estrés postraumático. En sus experimentos, ha demostrado que si se reactiva un recuerdo traumático en un estado controlado, y se introduce una reinterpretación emocional o verbal durante la ventana de reconsolidación, que dura aproximadamente 6 horas, el recuerdo se vuelve maleable. No se borra, pero su carga emocional se disuelve. En palabras del propio Brunet, el recuerdo no es una fotografía. Es una construcción activa. Cada vez que lo reactivamos, lo modificamos. Si intervenimos durante esa activación, podemos alterar su impacto sobre el sistema nervioso. Alain Brunet, Universidad de McGill, entrevista en Scientific American, 2017. Ambas enseñanzas, la metafísica de Goddard y la neurociencia de Brunet, convergen en un punto crucial. El pasado no está fijo. Está sujeto a la interpretación vibracional que el observador mantiene sobre él. Si se modifica esa interpretación, se modifica el cuerpo, la conducta, la biografía y el porvenir. Reescribir el pasado no es fantasía, es física cuántica aplicada a la biografía emocional. Este principio es también conocido, con otras formas y símbolos, en tradiciones ancestrales como la del pueblo Wixárika, mal llamado Huichol, quienes practican el Nyírika, o retorno al sitio. Este ritual consiste en entrar en estado ampliado de conciencia, ya sea mediante peyote o meditación profunda, y volver, en visión, al lugar donde ocurrió un trauma o un desequilibrio. Una vez allí, el iniciado no observa, sino que interviene en la escena, dice lo que no dijo, actúa lo que no actuó, cambia el desenlace. Al regresar de la visión, el cuerpo físico responde como si el evento hubiera sido alterado. El alma, dicen ellos, ha reescrito el nodo. La medicina no fue la planta. Fue la intervención en el recuerdo. Para facilitar la comprensión operativa de esta lógica, puede usarse una parábola simple, doméstica, pero conceptualmente exacta. Imagina un reloj de péndulo antiguo, clavado a las 3:15. No importa cuántas veces lo mires. Siempre estará marcando 3:15. Intentas avanzar tu vida, tomar decisiones, relacionarte, ganar dinero, dormir en paz, pero tu reloj interno sigue marcando esa hora. Hasta que alguien te muestra que dentro del reloj hay un resorte bloqueado. No necesitas romper el reloj. Solo necesitas abrirlo, liberar el resorte y ajustar las manecillas. Desde afuera, nada ha cambiado. Pero ahora el reloj vuelve a fluir. Lo mismo ocurre con la memoria. El evento no se borra, pero se libera el resorte interno que lo tenía fijo en el tiempo.
y el alma vuelve a moverse. Esta operación requiere 3 condiciones: activación consciente del recuerdo, intervención voluntaria desde una visión superior y sustitución emocional del significado. Ninguna de estas condiciones es emocional en sí misma. No basta con llorar, ni con desahogarse. El llanto muchas veces reafirma la escena. Lo que se requiere es precisión de intención y entrenamiento de la atención. La revisión no es terapia. Es alquimia mental. Cuando el recuerdo ha sido intervenido con éxito, se produce un fenómeno notable. Los síntomas físicos asociados, dolor de estómago, tensión muscular, insomnio, reactividad, comienzan a disminuir, incluso desaparecer. Las respuestas automáticas de defensa o evitación se diluyen. Y lo más importante, se modifican las decisiones futuras. No porque el sujeto piense distinto, sino porque ya no está siendo operado por una imagen que le dictaba su comportamiento desde la sombra. Este principio debe ser practicado con sobriedad, no con fantasía. El pasado no cambia por decreto, sino por intervención consciente en su raíz simbólica. Y esa intervención no es externa. Ocurre dentro de la conciencia, en el lugar exacto donde la imagen aún opera. Allí es donde se introduce una nueva frecuencia. Allí es donde se reescribe el alma. A continuación, se presenta un protocolo sistemático para realizar esta operación. No es un ejercicio emocional. Es un procedimiento hermético de intervención vibracional. La precisión con que se realiza determina la eficacia de sus efectos. Ejercicio, protocolo de revisión hermética del pasado. 1. Establece un espacio de 20 minutos sin interrupciones. Apara estímulos externos. Colócate en postura de alerta relajada, con la espalda recta y los ojos cerrados. 2. Identifica una escena específica que deseas reescribir. No un tema general, me sentí solo, sino una escena concreta, cuando mi madre me dijo, el día en que perdí. 3. Activa la escena, repítela en tu mente como ocurrió. Déjala entrar. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Reconoce la imagen dominante. 4. Suspende toda reacción emocional. Entra en un estado de observador puro. Di mentalmente, esto fue lo que ocurrió. Pero no es lo que permanecerá. 5. Introduce una nueva escena, visualiza como hubieras querido que ocurriera. No inventes una fantasía inverosímil, sino una versión elevada y plausible. Cambia una frase, un gesto, una presencia. 6. Repite la nueva escena 3 veces seguidas, con la misma intensidad emocional con la que recuerdas la antigua. 7. Cierra la sesión diciendo, esta es la única versión que autorizo a operar en mi cuerpo. 8. Respira profundamente 3 veces. Abre los ojos. Este ejercicio, si se realiza con rigor diario, permite que los recuerdos modificados comiencen a consolidarse como nuevos nodos vibratorios dentro del campo psíquico. El sistema nervioso, al encontrar menos carga en la imagen antigua, deja de defenderse contra el presente. Y la vida, liberada del ancla, vuelve a avanzar. En el siguiente capítulo se analizará cómo la enfermedad, lejos de ser un castigo o una avería, es la firma vibracional de un pasado no reescrito. Y por qué la medicina más profunda no es la que actúa sobre el cuerpo, sino la que actúa sobre la imagen que el cuerpo aún repite. Pero antes de continuar, queda fijado un principio: todo recuerdo que puede ser sostenido puede ser modificado. Y todo recuerdo modificado, modifica el destino. Capítulo 6. Cronobiología mística. Derribar el código del envejecimiento celular. Envejecer, tal como ha sido descrito por la biología convencional, no es una consecuencia inevitable del tiempo, sino un programa que se ejecuta en función de códigos interpretativos grabados en la célula. Es decir, la vejez es una lectura, no una sentencia. Este capítulo desmantelará la idea de que el deterioro físico ocurre de forma automática, exponiendo cómo el envejecimiento se ve alterado, acelerado o ralentizado, por la relación que cada organismo establece con sus ciclos internos y con la narrativa que sustenta sobre el tiempo.
se integrarán conocimientos científicos sobre cronobiología adaptativa, disciplinas místicas que reconfiguran la percepción temporal y experimentos sociales que evidencian que la edad, más que un número, es una frecuencia que puede ser resintonizada. La cronobiología, rama que estudia los ritmos biológicos, ha dado un giro radical gracias a los trabajos del investigador Satchidananda Panda del Salk Institute, quien ha demostrado que los genes responsables de reparar células, producir energía y activar defensas inmunes no trabajan en continuo, sino por ventanas horarias precisas. Estas ventanas se abren y cierran de acuerdo al ciclo circadiano, un patrón de aproximadamente 24 horas sincronizado principalmente por la luz solar y los hábitos del individuo. El problema no es que el cuerpo se deteriore, sino que se desincroniza. Las personas que comen fuera del rango horario natural, que duermen en horas contrarias a la luz solar, o que viven bajo estrés sostenido pierden la activación óptima de sus genes reparadores. No es que el cuerpo falle, es que no recibe la señal correcta para repararse. Esto es clave, el envejecimiento celular ocurre cuando el cuerpo ya no recuerda qué hora es. Al perder el ritmo, pierde las instrucciones. Y al perder las instrucciones, entra en descomposición. Este principio ha sido verificado también en experimentos de ayuno intermitente, que al restringir las horas de ingesta alimentaria, reactivan genes dormidos asociados a longevidad. Panda ha afirmado literalmente: nuestros cuerpos no solo dependen de qué comemos, sino de cuándo comemos. La desincronización horaria es tan dañina como la mala dieta. Satchidananda Panda, conferencia en The Longevity Summit 2021. Lo que esto revela es que el tiempo biológico no es continuo ni uniforme. Es un código que puede ser reescrito. Y esa reescritura depende de la relación que el sujeto tiene con su propio reloj interno. En las tradiciones místicas sufíes, especialmente en la orden Naqshbandi, se trabaja con lo que llaman tiempos espirituales internos. Según esta cofradía, cada célula tiene una hora espiritual y el derviche, al orar y respirar en ciertos momentos del día, sintoniza su biología con los arquetipos divinos. Esto no es una metáfora, sino una praxis repetida durante siglos. Los derviches realizan dhikr, recitación del nombre divino, y respiraciones específicas durante 4 ventanas horarias, antes del amanecer, al mediodía, al atardecer y en la medianoche. Estas prácticas no tienen solo un valor devocional, reactivan centros neurológicos específicos que mantienen la juventud del sistema nervioso. En términos modernos, se trata de una biorreprogramación por medio de frecuencia sonora, intención y ritmo respiratorio. La correspondencia entre la ciencia circadiana y la práctica Naqshbandi no puede ser ignorada. Ambas postulan que el cuerpo responde al tiempo no como duración, sino como instrucción. Cada momento del día tiene una función. Y cuando el cuerpo está alineado con esa función, se regenera. Esta lógica fue dramáticamente demostrada en uno de los estudios más sorprendentes del siglo XX, el experimento de la psicóloga Ellen Langer en 1979. Langer seleccionó a un grupo de hombres de más de 70 años y los llevó durante una semana a un monasterio, acondicionado para parecer detenido en el año 1959. Se les pidió que se comportaran como si realmente estuvieran en ese año, vestirse, hablar, comer y moverse como lo hacían 20 años atrás. Los resultados fueron asombrosos. Al término de la semana, mejoraron su postura, su fuerza, su memoria, su coordinación y su agudeza visual. Algunos recuperaron movilidad en articulaciones atrofiadas. La conclusión de Langer fue tan rotunda como incómoda para el paradigma médico. La mente no solo influye en el cuerpo. La mente informa al cuerpo sobre su edad. Cambia la mente y el cuerpo responde. Ellen Langer, Counterclockwise, Harvard University Press, 2009. Este estudio, repetido y ampliado en décadas posteriores, valida lo que la alquimia siempre sostuvo: el cuerpo se degrada cuando cree que debe hacerlo. Y esa creencia se sostiene por el código del tiempo. Si el tiempo se redefine, la edad se redefine. En alquimia, el símbolo más antiguo de este principio es el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Representa el tiempo circular, el eterno retorno,
la autorregeneración. El cuerpo, cuando se libera del código de la línea recta, nacer, crecer, enfermar, morir, comienza a operar bajo otro esquema, el del ciclo autorregenerativo. Esta metáfora no es poética, es funcional, quien convierte su biografía en un círculo. Activa el código del rejuvenecimiento. Cada día deja de ser pérdida y se convierte en retorno. La célula deja de contar años y comienza a contar ritmos. A nivel molecular, este fenómeno tiene correlato en los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y que se acortan con el estrés, el miedo, la culpa y la desincronización. Estudios de la Universidad de California han demostrado que prácticas sostenidas de gratitud, meditación y respiración coherente aumentan la actividad de la telomerasa, enzima que restaura la longitud telomérica. La gratitud no es una emoción superficial, sino un disparador epigenético. En otras palabras, la conciencia agradecida es antienvejecimiento. Cuando un ser humano comienza a reorganizar su día en función de sus ciclos internos, y no de los relojes sociales, el cuerpo responde. No porque desobedezca a la biología, sino porque vuelve a obedecer su diseño original. El envejecimiento es un algoritmo impuesto. No hay mandato en él. Solo una lectura equivocada que puede ser corregida. Para que el lector experimente esta reprogramación en sí mismo, se presenta a continuación el tercer ejercicio práctico. Su objetivo es reimplantar un código de sincronía interna, mediante respiración fraccionada y visualización de reloj matricial. Se recomienda practicarlo durante 15 minutos al amanecer o antes de dormir. Ejercicio: implantación de tiempos internos sincrónicos. 1. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Visualiza frente a ti un reloj circular sin números, solo una aguja blanca que gira lentamente. 2. Inhala en 3 partes, corta, media, larga, reteniendo medio segundo entre cada fase. Exhala suavemente por la nariz en una sola exhalación larga. 3. Mientras inhalas, imagina que con cada fracción de aire estás sincronizando un centro de tu cuerpo. Bajo vientre, inhalación 1, pecho, inhalación 2, entrecejo, inhalación 3. 4. Con cada ciclo de respiración, visualiza la aguja del reloj iluminando una zona del cuerpo, como si activara un gen, un órgano, una célula. 5. Di mentalmente: mi cuerpo recuerda su ritmo original. Mis células giran en su hora perfecta. 6. Repite el ciclo durante 10 minutos. Al terminar, visualiza el reloj detenido en el centro, sin girar. 7. Abre los ojos. Permanece en silencio 2 minutos. Luego continúa tu día sin prisa. Este protocolo, si es sostenido durante 30 días, produce un cambio detectable en los patrones de sueño, energía, digestión y claridad mental. El cuerpo comienza a recalibrar su biología desde adentro. El tiempo ya no se percibe como pérdida, sino como circuito. Y donde hay circuito, hay regeneración. En el próximo capítulo se abordará cómo la enfermedad opera como señal de incoherencia entre el tiempo biológico y el tiempo psicológico. Y por qué sanar requiere, antes que medicina, desactivar el reloj equivocado. Pero antes de continuar, se fija un principio operativo: la juventud no es una edad. Es una frecuencia. Y toda frecuencia puede ser sintonizada. Capítulo 7. Atemporalidad aplicada. El punto cero como régimen operativo diario. Existen zonas del tiempo que no pertenecen al tiempo. Brechas, pausas, intersticios donde ni la narrativa del pasado ni la compulsión del futuro logran tener dominio. A ese espacio se le ha llamado de muchos modos: vacío fértil, instante sagrado, centro del ser, silencio entre pensamientos. Pero el nombre que mejor describe su función operativa es punto cero. Este capítulo trazará la cartografía lógica, no emocional, de ese punto, demostrando que no es una experiencia mística reservada para iniciados, sino una condición ontológica accesible y necesaria para cualquier conciencia que desee liberarse del determinismo vibratorio. El punto cero no es un estado exaltado. Es un régimen.
y puede ser practicado. Para entender este concepto, partimos de una premisa física: todo sistema vibratorio se mueve entre polos, pero posee un centro de reposo. En un péndulo, ese centro no vibra, pero lo gobierna todo. La oscilación ocurre porque se ha perdido el centro. Y retornar al centro no significa inmovilidad absoluta, sino la suspensión de la proyección vibratoria innecesaria. En ese sentido, el punto cero es el momento en que cesa la compulsión del pensamiento por significar, juzgar, anticipar o recordar. Es el núcleo operativo del instante puro. Desde la física cuántica, el concepto encuentra su paralelo en la superposición de estados, donde una partícula no está ni aquí ni allá, sino en todas sus probabilidades simultáneamente, hasta que una observación la colapsa en un solo estado. En ese margen, antes del colapso, reside el punto cero, una latencia perfecta, no definida, no fragmentada. En palabras de Erwin Schrödinger, antes de que se observe, el electrón no ha tomado una posición. Solo cuando se colapsa la función de onda se define una realidad. L. Schrödinger, The Present Situation in Quantum Mechanics, 1935. Esta suspensión de definición es también el eje de la meditación Nyat del budismo Madhyamaka, en la cual el practicante no se enfoca en un objeto ni en la respiración, sino en el vacío de toda cosa. Nyat no es una ausencia, sino una plenitud sin forma. En ese vacío se suspende el yo, y con él, su tiempo narrativo. No hay imágenes, no hay futuro, no hay pasado. No hay centro porque no hay periferia. El punto cero es, entonces, una neutralización del ego vibratorio. Pero quizá la descripción más operativa del punto cero no se encuentra en los tratados místicos, sino en una historia cotidiana que ilustra con precisión funcional su lógica. Un joven ingeniero, trabajando con una impresora 3D de polímero, descubre que el hilo puede ser pausado a mitad de la impresión sin dañar la pieza. La clave está en detener el extrusor sin mover el cabezal. La impresora queda quieta, en suspensión. Ni destruye lo ya impreso ni anticipa la siguiente capa. Simplemente espera. Cuando se reactiva, continúa exactamente donde estaba. Sin deformaciones. Sin marcas. Esta pausa técnica es idéntica al punto cero mental. El sujeto que aprende a detener su proyección sin perder su forma, sin colapsar en ansiedad o distracción, ha ingresado al régimen del punto cero. Las tradiciones toltecas lo llamaron la postura de quietud. No se refiere a una postura física, aunque puede implicarla. Se trata de una suspensión interna del diálogo, donde el tonal, el yo narrativo, se desactiva y el nahual, el campo no definido, se vuelve perceptible. Carlos Castañeda, al describir los entrenamientos con Don Juan Matos, narra que la postura de quietud permitía ver sin interpretar, sentir sin emotividad y saber sin pensamiento. Es decir, el punto cero activado. Esta habilidad no es mágica ni repentina. Es una reeducación atencional. La mayoría de las personas vive fuera de su centro, como una impresora que nunca detiene el hilo, aunque esté mal alineada. Produce imágenes mentales sin pausa, cada una cimentada sobre la anterior. El resultado, una vida sin precisión, sin pausa, sin control. Aprender a pausar, sin colapsar, es el mayor acto de libertad operativa. Neurobiológicamente, este estado se correlaciona con lo que se conoce como Default Mode Network, DMN, una red de áreas cerebrales que se activa cuando no estamos enfocados en nada concreto. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que los meditadores avanzados logran desactivar el DMN, reduciendo el parloteo interno, el autojuicio y la proyección compulsiva. El punto cero, desde esta perspectiva, es la condición neurológica de la atención pura, no dirigida, no narrativa. La importancia de este régimen es total. Mientras el sujeto se mantiene fuera del punto cero, todo acto, decisión o emoción estará contaminado por residuos vibratorios del pasado o por ansiedad proyectiva. Solo en el punto cero puede iniciarse una creación nueva, sin arrastre. Todo lo que se cree fuera del centro será deformado. Como enseña el Corpus Hermeticum.
Si no te despojas de ti mismo, no puedes volver a ti. Si no cesas de moverte, no podrás entrar en el uno. Corpus Hermeticum, libro 9. Esto implica que la creación consciente requiere primero una aniquilación del yo proyectivo. El punto cero es, entonces, el umbral necesario para cualquier acto de manifestación coherente. No basta con desear. Es necesario deshabitar el ruido. Para el lector, el entrenamiento hacia este régimen no se logra por acumulación de teorías, sino por prácticas estructuradas. El ejercicio que sigue está diseñado para interrumpir el diálogo mental sin luchar contra él, implantando un hábito de suspensión que puede luego aplicarse en momentos cotidianos, al hablar, al decidir, al respirar, como una forma de desactivar la máquina de tiempo del ego. Ejercicio, entrenamiento funcional del punto cero. 1. Elige un momento del día donde no tengas tareas inmediatas. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. 2. Inhala profundamente durante 4 segundos, retén 4 segundos, exhala durante 4 segundos, y retén vacía durante otros 4. Este patrón se llama caja de silencio. 3. Durante la retención después de exhalar, suspende todo pensamiento voluntario. Si aparece una imagen, no la sigas. Si aparece una emoción, no la juzgues. Solo quédate. 4. Mentalmente, di la palabra Araki. No con intención emocional, sino como una coordenada. 5. Repite este patrón respiratorio durante 8 ciclos. 6. Luego, abre los ojos y pasa 3 minutos sin mirar el teléfono, sin hablar, sin buscar estímulo. Solo permanece. 7. Observa si tu mente intenta anticipar, recordar, planificar. Si lo hace, vuelve al aquí. No luches. Solo suspende. Este protocolo, aplicado diariamente, comienza a crear una brecha estructural en la narrativa lineal del yo. Esa brecha, al no ser ocupada por proyección, se convierte en el punto de entrada para la creatividad auténtica, la intuición precisa y la manifestación no kármica. En el próximo capítulo se abordará cómo la enfermedad no es un enemigo del cuerpo, sino una advertencia sobre la pérdida del punto cero y cómo restaurarlo no requiere medicina externa, sino reconfiguración interna del ritmo y la percepción. Pero antes de continuar, queda fijado un principio: el verdadero poder no nace del movimiento, sino de la suspensión. Y solo quien puede pausar sin colapsar ha despertado. Capítulo 8. Ingeniería de la atención colectiva, símbolos, calendarios y cosecha energética. La atención no es gratuita. Es energía en estado puro, direccionada hacia un objeto. Y como toda energía, puede ser cosechada, almacenada y transmutada. Este capítulo abordará, con pruebas históricas, fundamentos metafísicos y lógica estructural, el modo en que las élites organizadas manipulan la atención colectiva para sostener sistemas de dominación vibracional. No a través de armas, sino mediante el tiempo simbólico, la arquitectura de lo invisible y la programación sensorial ritualizada. La tesis es simple: el mundo no funciona con dinero, sino con atención. Quien capta la atención del colectivo, gobierna la manifestación del mundo. El primer nivel de esta ingeniería es el control del calendario. El calendario no es una convención neutra. Es un dispositivo de poder. Los ritmos festivos, las conmemoraciones, los días internacionales, las elecciones, las alertas de emergencia, no están distribuidos al azar. Cada fecha fija una carga emocional colectiva, y esa carga puede ser utilizada para fortalecer agendas invisibles. En el año 1926, Gregor Strasser, miembro temprano del Partido Nacionalsocialista Alemán, escribió una carta interna donde afirmaba: no debemos organizar solo partidos, sino también ritmos del alma. La política debe ser una liturgia, y el calendario debe ser el misal. Gregor Strasser, Correspondencia interna, archivo de Rudolf Hess, Berlín. Esta frase, más allá del contexto siniestro en que fue dicha, revela la comprensión precisa de un principio hermético: la emoción periódica crea una matriz fértil para la sugestión.
Si una población se entrena a llorar, temer o recordar en ciertas fechas, se vuelve programable. Y si se manipula el calendario, se manipula el alma. Esto no es nuevo. Ya en el antiguo Egipto, el templo de Dendera, dedicado a Thor, diosa del sonido y la fertilidad, fue diseñado con una cúpula celeste que integraba el zodiaco de forma tridimensional. En dicho zodiaco, ciertos días estaban asociados a alineaciones específicas entre constelaciones y dioses, y los sacerdotes determinaban las actividades del pueblo según esas correlaciones. La arquitectura era un reloj cósmico. El pueblo no sabía leerlo, pero vivía sometido a su influencia. Una comparación moderna puede hacerse con la sede original de la Bolsa de Valores de Nueva York. Sus planos, disponibles en archivos históricos, muestran una estructura basada en la proporción áurea y orientada astronómicamente hacia constelaciones específicas. La escalinata principal está orientada en ángulo exacto a la salida del Sol durante el equinoccio de primavera, y sus columnas replican el número 11, número maestro en numerología pitagórica. La economía moderna, lejos de ser racional, está cargada de simbolismo esotérico, invisible para el ojo sin entrenamiento. El mismo principio opera en Silicon Valley, donde numerosas sedes corporativas han sido diseñadas con base en proporciones pitagóricas. El campus central de Apple Park, es un círculo perfecto de 1,6 kilómetros de diámetro, correspondiendo al número áureo, 1618. No se trata de estética. Se trata de crear resonancia estructural con patrones de atención colectiva. Como ya enseñaba Jamblichus. Donde la geometría se repite con exactitud, los dioses se acercan. Porque el alma, al ver la forma sagrada, recuerda su origen. Jamblichus, sobre los misterios de Egipto. Las formas repetidas, los símbolos, los ciclos, no tienen poder por sí mismos. Su fuerza viene de la atención masiva que reciben. Y esa atención se obtiene a través de rituales mediáticos, noticias, espectáculos, escándalos, celebraciones, alertas. Cada uno de estos eventos captura millones de mentes en sincronía, generando lo que Rupert Sheldrake llamó campos mórficos, estructuras mentales colectivas que se alimentan a sí mismas y refuerzan el estado vibratorio de las masas. Un campo mórfico de miedo sostenido durante varios días puede debilitar el sistema inmune de millones de personas. Un campo de culpa religiosa puede inhibir la actividad creativa durante generaciones. La atención prolongada es una forma de energía ritual. El acto de mirar una y otra vez la misma imagen, ya sea una bandera, un rostro político o un icono de redes sociales, no solo desgasta la mente individual, sino que nutre una forma vibracional autónoma que puede dirigir el comportamiento humano desde niveles inconscientes. Los shocks mediáticos operan como pulsos. Su patrón es predecible: evento sorpresivo, emoción intensa en repetición, encuadre narrativo, resolución ficticia. Este esquema no busca informar, sino resetear la energía atencional del colectivo hacia una dirección útil para quienes administran ese flujo. Es literalmente ingeniería vibracional de masas. El conocimiento de esta mecánica no es nuevo. En el Sefer Yetzirah, texto cabalístico antiguo, se enseña que las letras hebreas no solo forman palabras, sino direcciones de creación, y que las combinaciones adecuadas permiten manipular el calendario, el espacio y el alma. Con 32 caminos de sabiduría fue formado el universo, y él combinó letras, las intercambió y formó a partir de ellas todas las almas. Sefer Yetzirah, verso 1. ¿A qué se refiere esto en contexto operativo? A que quien domina la simbología, la geometría, la narrativa y el ritmo, puede formar las almas. Y en ese sentido, las élites no gobiernan con leyes, sino con liturgia. Para el lector que desea liberarse de estos anclajes, que afectan tanto su economía, salud, decisiones y visión del mundo, no basta con saber. Es necesario retirar la energía de allí donde fue secuestrada. La práctica que sigue enseña dos técnicas concretas, un ayuno de atención templado y una interrogación semántica estratégica. Ambas buscan devolver al individuo su capacidad de observar sin ser absorbido. Ejercicio: desactivación de anclajes mediáticos. Fase 1. Ayuno de atención, templado, no radical.
Durante los próximos 72 horas, evitar conscientemente noticias, televisión, radio, redes sociales, series o películas con temáticas de violencia, política o escándalo, iconografía institucional, logos, eslogans, campañas. En su lugar, exponerse solo a formas naturales, geometría sagrada, música sin letra, textos sagrados no dogmáticos. Cada vez que aparezca el impulso de enterarse, decir mentalmente, no soy fuente para ese símbolo. Fase 2. Interrogación semántica, 15 minutos por día. 1. Elegir un símbolo, palabra o imagen que reciba gran atención colectiva, ejemplo, una marca, un líder político, una bandera, un movimiento. 2. Preguntarse por escrito. ¿Qué emoción activa en mí esta imagen? ¿A qué parte de mi biografía se conecta? ¿Qué función cumple esta palabra en el sistema? ¿Qué ocurre si dejo de creer en ella? 3. Leer en voz alta las respuestas. Luego cerrar los ojos y visualizar la imagen disolviéndose en una esfera blanda. Respirar profundo. Finalizar con la frase, mi atención ya no alimenta esa forma. Este protocolo, si es sostenido durante una semana, comienza a debilitar los hilos invisibles que conectan al sujeto con matrices simbólicas ajenas. No se trata de huir del mundo, sino de recuperar el centro energético antes de interactuar con él. La atención no es un derecho, es una responsabilidad operativa. Y solo quien la administra puede manifestar sin ser manipulado. En el siguiente capítulo se mostrará cómo el cuerpo mismo responde a estas matrices colectivas y cómo la enfermedad, muchas veces, es un eco físico de una narrativa vibracional que nunca se cuestionó. Pero antes de avanzar, que quede asentado este principio, la libertad no comienza con una revolución externa, sino con el retiro inteligente de la atención que sostiene al opresor simbólico. Capítulo 9. Rendición al ser, desprogramar el esfuerzo como valor. Toda civilización estructura su sistema de mérito en torno a una idea madre. La nuestra, sostenida por siglos de moral protestante, psicología conductista y economía acumulativa, ha canonizado el esfuerzo como valor supremo. Se nos enseña que todo logro debe ser el resultado directo de una cuota elevada de sacrificio, planificación, tensión, lucha. Pero en las tradiciones más antiguas y en los estudios más avanzados de psicología de la conciencia, se revela otro principio: la verdadera eficacia nace del silencio previo al movimiento, de la rendición previa a la acción, y no de la compulsión estructurada del hacer. En este capítulo se demostrará que no solo es posible, sino necesario, desprogramar el esfuerzo como patrón de validación espiritual, económico o existencial. No como un rechazo a la disciplina, sino como una desactivación de la falsa relación entre tensión e impacto. En palabras de Dionisio Areopagita, místico del siglo V, lo divino no se conquista por la ascesis, sino que se revela cuando todo lo que no es él ha sido retirado. Ningún mérito opera el descenso de lo inoperable. Teología mística. Esta visión teológica, conocida como teología negativa, no define a Dios por lo que es, sino por lo que no puede ser. Se trata de un vaciamiento, una rendición del ego cognitivo ante lo que no puede ser poseído por esfuerzo. Y esta misma lógica, traducida a la acción cotidiana, establece que lo más elevado no puede ser producido, sino permitido. La psicología contemporánea no está tan lejos de esta premisa. Mieli Csikszentmihalyi, creador del concepto de flujo, flow, describió estados mentales en los que la acción ocurre sin fricción, sin esfuerzo consciente, como si el sujeto fuera ejecutado por la acción misma. En sus estudios con atletas, artistas y científicos, identificó que las condiciones para el flujo incluían: 1. Alta concentración sin autoobservación. 2. Claridad de propósito sin deseo de control. 3. Pérdida de la noción de tiempo. 4. Ausencia de esfuerzo emocional. Estos estados, paradójicamente, generaban los resultados más sobresalientes, en menos tiempo y con menor fatiga. ¿Qué ocurre entonces si lo que llamamos trabajo duro es, en realidad, un obstáculo innecesario impuesto por la mente? Que si el mérito no tiene relación alguna con el valor de una manifestación,
sino con la percepción cultural de lo que debería costar. Una analogía ancestral ayuda a visualizarlo. El tai griega de arte japonés del arco no es un deporte, sino una práctica espiritual. El arquero no apunta, no se esfuerza, no calcula. Se vacía. Permite que la forma acontezca. En palabras de Eugene Rigel, no soy yo quien suelta la flecha. Es el vacío el que tensa la cuerda y deja partir la voluntad. El zen en el arte del tiro con arco. Este acto, aparentemente pasivo, contiene una precisión y potencia que no podrían alcanzarse con el método tradicional de calcular y forzar. El arquero zen entrena su no acción hasta que el disparo ocurre sin interferencia. Lo mismo ocurre en la mente que ha rendido su necesidad de controlar, de demostrar, de sufrir para merecer. Esta idea encuentra una corroboración radical en el caso clínico documentado de Anita Moorjani, paciente diagnosticada con linfoma terminal en etapa final. Luego de entrar en coma, experimentó lo que describió como una desidentificación total con su yo condicionado. No luchó, no pidió, no negoció, solo se rindió a su existencia esencial. Al despertar, el cáncer comenzó a remitir. En menos de 3 semanas, todos los signos clínicos habían desaparecido. El oncólogo principal de su caso declaró en un simposio: no hay una explicación médica para esta remisión. Ningún fármaco, ninguna intervención tuvo correlación directa con su recuperación. Fue como si el cuerpo hubiera recibido una nueva instrucción. Dr. T. Chan, Simposio Médico de Hong Kong, 2007. Lo que cambia, en estos casos, no es el cuerpo ni el entorno. Es la identidad que emite las órdenes vibracionales. Una identidad rendida al ser ya no opera desde la falta, sino desde la suficiencia. Y por tanto, no necesita esforzarse, solo accede. Pero esta rendición no es resignación. Es una forma más alta de alineación. Cuando pensamiento, emoción y acción son uno, sin fricción interna, no hay esfuerzo. Hay dirección pura. La mente occidental, sin embargo, ha sido entrenada a sospechar del reposo. A creer que si no se siente difícil, no tiene valor. Esta creencia no solo impide la manifestación fluida, sino que ancla la biología en un estado constante de adrenalina, cortisol y microestrés, lo que bloquea la percepción, deforma el juicio y degrada el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo se desactiva este patrón? ¿Cómo se entrena la rendición como régimen operativo y no como evasión espiritual? La respuesta está en un protocolo práctico que antecede cada acción importante con un acto de silencio motor. Una detención consciente que suspende toda intención egoica y permite que el cuerpo actúe desde el estado de presencia, no de urgencia. Ejercicio, silencio motor predecisional. Este protocolo se aplica antes de cualquier decisión relevante, conversación crucial, movimiento financiero o inicio de proyecto. 1. Detén tu cuerpo durante al menos 90 segundos. No te muevas. Ni las manos. Ni los ojos. 2. Cierra los ojos y localiza en el cuerpo cualquier microtensión, mandíbula, abdomen, entrecejo. No la liberes. Solo obsérvala. 3. Respira 3 veces de manera profunda, sin ritmo fijo. 4. Formula esta pregunta en silencio. ¿Esta acción nace de mí o de una expectativa que he interiorizado? 5. No busques una respuesta inmediata. Observa qué imagen, palabra o sensación emerge. 6. Si la acción se siente pesada, forzada, lineal, posponla. Si se siente neutra, sin deseo de control, procede. Este simple ritual de desidentificación no busca retrasar la vida, sino suspender el yo condicionado antes de emitir un acto vibratorio. Es la rendición como protocolo operativo, no como ideología. Y su práctica repetida modifica gradualmente el campo energético personal, abriendo espacios donde las cosas se resuelven sin negociación, donde los encuentros se dan sin planificación, donde lo necesario llega sin búsqueda. Porque en lo profundo, la energía que sostiene al universo no necesita demostrar su poder.
solo necesita que la mente deje de estorbarle. En el capítulo siguiente se revelará cómo esta nueva forma de habitar el tiempo puede influir retroactivamente en nuestra biología, alterando ritmos de envejecimiento, codificación genética y percepción sensorial, a través de la sincronización consciente con los fractales temporales del cuerpo y del alma. Pero antes, retengamos el principio operativo de este capítulo. Lo que realmente transforma no es el esfuerzo, sino la retirada del yo que cree que debe forzar. Capítulo 10. El ejercicio hermético final. Corporizar la divinidad atemporal. Desde tiempos remotos, diversas tradiciones han sostenido que el cuerpo no es un accidente de la carne, sino una arquitectura precisa diseñada para alojar lo eterno. No como contenedor, sino como manifestación densa de una identidad ontológica que antecede a la forma. Este capítulo articulará con rigor la tesis de que el cuerpo humano puede devenir Merkaba, carro de luz, si los 5 planos constitutivos del ser son alineados con la vibración fundante del origen. A diferencia de los planteamientos exotéricos que relegan la divinidad a lo extracorporal, las escuelas herméticas, sufíes y etíopes sostuvieron que la divinidad solo se realiza cuando es encarnada plenamente en todos los estratos del ser. Antes de abordar el procedimiento operativo, es imprescindible comprender la anatomía invisible en su estructura de 5 planos: el físico, base sensorial, el etérico, flujo vital, el astral, plano emocional simbólico, el mental, estructura lógica, y el causal, núcleo arquetípico del alma. Aunque tratados contemporáneos han vulgarizado estas nociones en forma de niveles energéticos, en la tradición hermética auténtica se les comprende como órbitas de vibración sincronizada, capaces de resonar entre sí o de operar en disonancia. La obra conocida como Picatrix, Tratado astrológico y mágico del siglo XI, afirma: la carne no es impedimento si la geometría del alma es restablecida. Pues hay cuerpos que no se mueven, pero viajan, hay lenguas que no hablan, pero dictan al firmamento. Picatrix, libro 2. La geometría del alma alude a una organización interna que alinea las vibraciones de los 5 planos, lo que permite al cuerpo físico actuar como interfase multidimensional. Ibn Arabi, místico sufí del siglo XIII, afirma en su Fut al-Makkiyake: el corazón verdadero es un espejo que puede reflejar simultáneamente el cielo y la tierra, si su superficie ha sido pulida por el recuerdo sin nombre. El cuerpo, entonces, se convierte en cúpula del uno. Ibn Arabi, Aperturas de la Meca. En este sentido, el cuerpo no necesita escapar del mundo, sino ser reinstalado como templo funcional. El obstáculo no es su densidad, sino su falta de resonancia con los otros planos. La tradición etíope de Enoch, preservada en parte por comunidades ortodoxas de la Libela, contiene una liturgia poco conocida llamada Kibrana Hashem, en la que el iniciado recita: mi hueso se unirá a mi sombra a mi sangre a mi nombre, y mi nombre al Eterno. Y caminaré sin peso entre los fuegos. Liturgia enóquica etíope, Kibrana Hashem, canto Owe. Este pasaje, lejos de ser poético, traza la cartografía exacta del alineamiento vibracional. El hueso es el cuerpo, la sombra, el plano etérico, la sangre, el astral, el nombre, el mental y el eterno, el plano causal. Cada uno debe ser vinculado con precisión vibracional al anterior, y solo entonces el cuerpo puede operar como Merkaba, vehículo sin fricción entre planos. Desde la biología cuántica, esta posibilidad encuentra correlato en los estudios sobre los microtúbulos neuronales, estructuras intracelulares que parecen operar como resonadores cuánticos. Stuart Ameroth y Roger Penrose propusieron que dichos microtúbulos podrían ser el soporte físico de la conciencia, funcionando mediante coherencia cuántica entre estados superpuestos. Si esta hipótesis es válida, y múltiples experimentos sobre decoherencia inducida lo sugieren, entonces la conciencia no emerge del cerebro, sino que el cerebro puede actuar como sintonizador de realidades no locales cuando estos canales están despejados. En este marco, la divinidad atemporal no es un estado abstracto, sino una frecuencia específica que puede ser anclada somáticamente. Pero para ello, los 5 planos deben ser realineados, uno por uno, no como ideas, sino como experiencias perceptivas. El siguiente ejercicio,
resultado de la integración de prácticas sufíes, herméticas y contemporáneas, propone una travesía guiada que permitirá al lector experimentar, de forma directa, los 5 planos y comenzar el proceso de corporización vibracional de su divinidad. Ejercicio: travesía por los 5 planos. Duración aproximada: 25 minutos. Realizar en un espacio sin interrupciones, con ropa suelta y postura vertical. Preparación inicial. Cierra los ojos. Respira 3 veces de forma lenta. Coloca la atención en el centro del pecho sin forzar. Plano físico, hueso y piel. Percibe el peso de tu cuerpo sobre la superficie. Lleva atención a tus huesos. Visualiza una estructura de luz dentro de ellos. Afirma en silencio: mi cuerpo es coordenada precisa de la voluntad divina. Siente la temperatura de la piel y la presión del aire. Plano etérico, sombra vital. Imagina una silueta transparente que vibra ligeramente por fuera de tu cuerpo. Observa su forma: ¿está expandida, contraída, fragmentada? Afirma en silencio: mi sombra es mi reserva de poder. La reclamo. Siente una corriente suave de energía entre piel y espacio. Plano astral, sangre y emoción. Evoca una emoción estable, gratitud, compasión o dignidad. Visualiza esa emoción como un color que recorre tu torrente sanguíneo. Afirma: mi emoción vibra con orden. Soy templo en movimiento. Observa cómo ese color baña tus órganos internos. Plano mental, nombre y estructura. Visualiza tu nombre completo escrito en el aire. Obsérvalo disolverse hasta quedar solo una letra que se repite. Afirma: mi mente es canal, no fuente. La alineo al 1. Percibe si algún pensamiento busca interrumpir. No lo sigas. Plano causal, eterno. Imagina un punto de luz blanca sobre tu coronilla. Deja que descienda lentamente hasta el centro del pecho. Afirma: soy idéntico al que me soñó. Ya no hay distancia. Permanece unos minutos en ese estado sin intención. Cierre. Respira profundo. Mueve dedos y cuello lentamente. Abre los ojos solo cuando sientas que todos los planos se encuentran presentes, sin prisa. Este ejercicio no es una meditación simbólica. Es un protocolo de reorganización vibracional, cuyo efecto dependerá de la regularidad, la sinceridad de ejecución y la no intervención analítica durante la experiencia. Repetido por 21 días, puede comenzar a modificar la postura energética del cuerpo, generando lo que en lenguaje gnóquico se llama el hueso que respira, es decir, un cuerpo ya no separado del alma. En el capítulo final se consolidará todo el recorrido, demostrando que el dominio del tiempo, del cuerpo, del dinero, de la salud o de la realidad no es un objetivo exterior, sino una consecuencia de habitar la fuente sin división, en la carne y sin necesidad de huida. Porque el destino de todo iniciado no es trascender el mundo, sino convertirse en mundo plenamente transfigurado. Capítulo 11. Conclusión vibratoria, soberanía y servicio en la matriz rehecha. El recorrido desplegado a lo largo de esta obra no persigue consagrar un saber místico reservado a iniciados, sino redimir el acto de habitar plenamente la existencia como una función ontológica libre, lúcida y comprometida. No se trata de una emancipación del mundo, sino de una restitución de su estructura original a través del sujeto consciente. Toda transformación sostenida en la abolición del tiempo lineal y en la activación de la vibración fundante exige una resolución final, no retornar al hechizo del poder como validación, sino ingresar en la soberanía como servicio silencioso. En la Bhagavad GT, texto clave del Venta y del Dharma universal, Krishna le dice a Arjuna: tú tienes derecho a la acción, pero no a sus frutos. No permitas que el resultado de la acción sea tu motivo, y no te apegues a la inacción. Bhagavad GT 2:47. Esta instrucción, cuyo trasfondo metafísico ha sido malinterpretado por escuelas de resignación y quietismo, encierra una lógica profunda. La libertad no consiste en controlar lo que se produce,
sino en habitar lo que se emite sin necesidad de poseerlo. El sujeto que ha colapsado la ficción del tiempo ya no actúa para obtener, sino porque es coherente con la vibración que sostiene. Ya no se mueve desde el deseo ni desde la amenaza, sino desde la verdad. En términos cabalísticos, esto corresponde al proceso de Tikkun Olam, la reparación del mundo, no como cruzada exterior, sino como restitución vibratoria del orden interno, cuya resonancia alcanza la estructura de lo real. Cada acto nacido desde la conciencia rectificada, es decir, sin separación entre intención, emoción y estructura espiritual, contribuye a rehacer la matriz sin imponerla. No hay pretensión redentora, solo función natural. Lo que en la superficie parece una acción aislada, como una palabra bien dicha, un cuerpo bien respirado, una decisión no contaminada por el pasado, modifica las coordenadas del campo colectivo. No por su tamaño, sino por su precisión vibratoria. En las etapas previas de este viaje conceptual se ha desmontado la estructura cronológica de la experiencia. Se ha desprogramado el vínculo tóxico con el esfuerzo. Se ha reconciliado al cuerpo con su propósito transdimensional y se ha reubicado al sujeto en el punto cero de la creación permanente. Pero aquí, en esta última estación, es preciso recordar que el objetivo de este camino no es adquirir poder, sino disolver la necesidad de demostrarlo. Todo poder reclamado desde el yo inferior retorna al ciclo de proyección y deseo. Toda capacidad emitida desde el yo unificado retorna al campo como luz no intervenida. La diferencia entre ambos no es técnica, es ontológica. Uno actúa para hacer que algo ocurra, el otro, porque algo ya está ocurriendo a través de él y su única tarea es no obstaculizarlo. Este tipo de presencia no se reconoce por sus gestos extraordinarios, sino por su coherencia invisible. Es lo que los sabios Zen llaman Musin no Sin, la mente de no mente, que decide sin cálculo, ayuda sin registro, actúa sin impronta. Y es también lo que los maestros esicastas denominaban praxis del corazón, cuando la oración incesante no se repite con palabras, sino que se convierte en la estructura misma del organismo, en su geometría respiratoria. Al entrar en este estado, toda manifestación se vuelve inevitable, porque ya no hay voluntad separada que interfiera con la fuente. El dinero, la salud, los vínculos, las oportunidades, no se atraen ni se fabrican. Se reconocen como reflejos de una vibración coherente que no ha sido dividida por el tiempo. Pero aquí, justo en esta cima, se presenta la tentación última, pensar que esta capacidad puede ser convertida en un mérito personal, en una posición ontológica de superioridad o en una herramienta para dominar. Esa es la trampa más sutil del ego espiritual, creer que la conciencia se posee. Frente a esa tentación, la única respuesta válida es la rendición definitiva al servicio. No como ideal moral, sino como consecuencia natural de haber retornado a la fuente. Quien sabe que ya es, no necesita convencer, corregir ni conquistar. Solo sostiene, permite y permanece. Esta es la verdadera soberanía. No se predica. No se organiza. No se documenta. Se vive. Y al vivirla, el mundo comienza a reorganizarse. No porque algo se haya impuesto desde afuera, sino porque la frecuencia ha sido rectificada desde dentro. La matriz rehecha no requiere violencia, activismo o afirmaciones repetidas. Solo necesita un campo estable de seres cuya vibración no dependa del calendario, del juicio o de la aprobación. Ellos, pocos, pero inevitables, se convierten en puntos de anclaje de una realidad que ya no necesita sostenerse en la linealidad ni en la repetición del trauma. Como dijo San Macario de Egipto, el alma unificada se vuelve lámpara sin aceite. Su llama es sin combustión, porque su materia ha sido transfigurada en presencia. Este es el estado al que se dirige todo lo que se ha dicho. No una acumulación de prácticas, sino una transfiguración estructural del modo de estar en el mundo. Y como toda transfiguración, es irreversible. Una vez conocida la quietud no reactiva, el acceso ya no se cierra. Solo se vela cuando la mente vuelve a fragmentarse. Pero incluso entonces, el cuerpo recuerda. El tiempo ha sido desmantelado. La atención ha sido reconquistada.
La palabra ha sido reinstaurada en su poder creador. El deseo ha sido purificado hasta volverse función. Lo único que resta es vivir desde ahí. No como afirmación. No como promesa. Solo como consecuencia. Porque al final, quien sabe que ya es, crea sin querer.